y toma por esposa a una prostituta. Ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución. Estoy leyendo para ti Oseas capítulo 1, versículo 2, y te leo completo el texto para que no tomemos la frase fuera de contexto. Dice así: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. La historia de Oseas es una de las historias quizá más extrañas que hay en la Biblia. Dios ordena a su profeta esta situación de que tome a una esposa, que se consiga una esposa, pero la característica debería ser que ella fuera prostituta. Ahora tenemos que entender esto de la prostitución en su propio contexto, en su propio momento histórico. No estamos hablando de una prostitución tal como se practica hoy día, sino de lo que en la antigüedad se llamó la prostitución sagrada. Es decir, esta es una mujer que adora a otros ídolos o a unos dioses falsos, y que están al servicio justamente de esa divinidad. Y entonces llegaban los adoradores, principalmente en el mundo cananeo, y tenían relaciones sexuales con las sacerdotisas o las prostitutas sagradas, con tal de excitar a los dioses, a las divinidades, para que ellos de esta manera pudieran bendecir su tierra y la tierra fuera fértil. Esa es la idea de la famosa prostitución sagrada en la antigüedad y en la Biblia, y eso es lo que necesitamos poner en su propio contexto. Sin embargo, aún así, pues no era una situación tan cómoda para este profeta. No era algo agradable para el profeta tomar a una mujer que es adoradora de unos falsos ídolos, unos dioses falsos, que ha practicado la prostitución sagrada, y luego casarse con ella y tener hijos con ella. Ahora, el mensaje atrás de eso, atrás de la historia difícil que vive Oseas, es muy, muy sencillo. La idea es que Dios quiere ilustrar su propia historia, su propia experiencia con la vida de Oseas. Es decir, Dios es el esposo de Israel, así lo llama, la llama el Señor a Israel, ¿no? Su único esposo. Sin embargo, ella, Israel como la nación, se fue tras los ídolos falsos, se fue tras las divinidades cananeas, y entonces empezó a adorar a otros dioses, a unas falsas divinidades, y de esa manera entonces el Señor quiere ilustrar cómo Israel se ha prostituido tras los dioses falsos. Te leo el versículo 5 del capítulo 2, dice: su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza, pues dijo: quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino y mi aceite y mis bebidas. Y esta era la actitud del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en la antigüedad, que se fue tras los ídolos falsos, y Dios calificó eso de prostitución. Y me gusta mucho cómo lo dice un autor, dice que todo amor comprado es prostitución.
y el pueblo de Israel, por medio de sus ofrendas y sacrificios, según esta perspectiva de este autor, compraba el amor o compraba las bendiciones de los ídolos, al igual que los que no sabían nada del Dios de Israel, el Dios verdadero. Y entonces dice aquí el texto dice: ella no ha querido reconocer que yo soy, dice Dios, quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Entonces, Israel, el pueblo de Israel, se fue tras los ídolos. Dejó a su esposo, en esta metáfora, en esta comparación que se hace de Dios como esposo e Israel como la esposa. Y Dios manda a su profeta para que por medio de su propia vida, de su propia historia, él pueda reflejar lo que está pasando a nivel de la sociedad y lo que está pasando entre Dios y su pueblo. Con su propia historia Él lo pueda ilustrar. Esta mañana oía una canción de Santiago Benavides que dice: Dios también pasó por el dolor. Dios también fue un esposo engañado. Dios también fue un niño maltratado. Dios también. Así que tenemos aquí la historia, sí, de un profeta que Dios lo llama para que con su propia vida ilustre la relación de él con su pueblo, para que con su vida él ilustre cómo su esposa se va tras los amantes, se va tras los novios que ella quiere tener y deja, dice aquí la Biblia, deja al marido de su juventud. Ahora, una vez más, la historia de Oseas es una ilustración de cómo el pueblo de Dios se fue tras los ídolos. Ignoraron a su verdadero amor. Ignoraron el amor puro, el amor genuino, que es el amor de Dios. Y por eso cito aquí a Santiago Benavides en su canción: Dios también fue un esposo engañado. Así que Dios entiende perfectamente lo que pasa en algunas familias, en el seno de algunas familias, cuando hay infidelidad, cuando hay dolor, cuando hay esta angustia. Y Dios, por medio de su profeta, ahora mismo no tenemos tiempo de leer todos sus textos para darnos cuenta de qué es lo que Dios hace. Y es tremendamente interesante lo que él propone aquí en el texto de Oseas. Dice Oseas capítulo 2, versículo 14, dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Es decir, Dios, como lo hace con todos nosotros, Dios está buscando y buscando a su pueblo. Dice aquí: por eso voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Y la idea es que Dios quiere reconquistar el amor de su esposa, la esposa que se ha ido tras los amantes, tras los ídolos. Pero a lo largo de la historia, esa es la experiencia de Dios. Dios que ha estado buscando a la humanidad.
buscándote a ti, buscándome a mí. Y que en algunos momentos nos encontramos, coincidimos, estamos juntos, pero en otros momentos tú y yo lo queremos sacar de nuestras vidas. ¿Y Dios qué hace? Lo lógico sería que Él se fuera, que Él dejara de insistir en encontrarse con nosotros, que Él dejara de buscarnos. Pero lo que hace es insistir, persistir, hasta conquistar nuestro corazón y llenarnos de su misericordia y buscarnos constantemente. Y por eso me gusta tanto esta canción de Santiago Benavides. Dios también pasó por el dolor. Dios también fue un esposo engañado. Dios también. Él entiende perfecto todas estas tragedias que hacemos en nuestras familias y que algunas personas también atraviesan por la infidelidad. Y Él transforma esa desesperanza en esperanza. Como lo dice aquí, allí convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Él, y solamente Él, puede hacer eso. Por eso vamos a continuar viendo un poco más de la historia de Oseas el día de mañana. Dios te bendiga.